Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez has entrado a una app de un dispositivo inteligente y encuentras con una sección que se llama rutinas y te preguntas qué es eso? ¿Qué son las escenas? ¿Qué son los modos? ¿Qué son los grupos? Pues el día de hoy hablaremos de todos ellos, qué son cada uno, para qué sirven y te apuesto que te va a ayudar bastante para crear rutinas, para hacer los grupos, para que sepas para qué funciona cada cosa y puedas administrar mejor tu casa inteligente. Yo soy David González y bienvenido a automatizame.net. Muy bien, pues vamos a empezar con los estados. Los estados es cómo se encuentra nuestro dispositivo inteligente. Te voy a dar un ejemplo. Foco. Un estado puede ser prendido o apagado. Puede ser al 20%, al 80%, puede ser en color rojo, en color verde. Ese es el estado de tu dispositivo, ¿va? Ahora, un dispositivo puede tener más de un solo estado. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ventilador. También está el estado prendido, apagado o a lo mejor está en alto, bajo o medio. Esos son los estados, ¿va? Tenemos también algo que se llaman los modos, que son, por ejemplo, en un foco tenemos el modo lectura, que te va a poner una luz blanca y que no es tan fuerte para que puedas leer. O a lo mejor tenemos un modo vacaciones, en el cual este modo lo que va a hacer es que va a estar prendiendo y apagando las luces en la noche, simulando que alguien está en la casa, ¿sí? Son como estados, pero ya predeterminados. Si me explico, va cambiando automáticamente. Tenemos modos de fiesta, por ejemplo, en focos, en el cual va cambiando los colores. Tenemos modos que se llaman, por ejemplo, de música, que tiene un micrófono y va haciendo que se vaya cambiando los colores del foco, dependiendo de la música. Estos son modos que ya son predeterminados. Muy bien, ahora vamos con escenas. Escenas es donde personalizamos los estados de un dispositivo. Por ejemplo, yo quiero que mi foco esté al 20% con luz cálida. Como no hay un modo que tenga este en específico, yo puedo poner esas características en mi foco y guardarlo como una escena personalizada. Entonces es mi escena personalizada, ¿sí? También, por ejemplo, un ventilador, puedo hacer que el estado sea prendido y en medio automáticamente. Y a ese le puedo poner, a esa escena le puedo poner un nombre, ¿sí? Entonces lo guardas y puedes mandar llamar a esa escena donde a ese dispositivo lo va a prender y le va a poner esas características. O a un foco lo va a prender, lo va a cambiar de color y lo va a poner en cierta intensidad. Lo grabas y se queda como una escena. No en todos los dispositivos se pueden crear escenas. Por ejemplo, en un switch inteligente en el cual solo puedes prender o apagar, no se pueden guardar escenas. ¿Por qué? Porque pues, realmente solo tienes dos estados, el modo prendido o el modo apagado. Muy bien, ahora hablemos de los grupos. Los grupos no tienen básicamente nada que ver con los modos o las escenas. Simplemente es poner un grupo de dispositivos bajo el mismo nombre. Por ejemplo, un grupo de luces que se llame sala. ¿Sí? Entonces puedo hacer, una vez que ya todos los pongo en el mismo grupo que se llame sala, puedo decirle a mi asistente que encienda sala y lo que va a hacer es que prender todo ese grupo en vez de estarlo haciendo de uno por uno. Puedo decirle que lo apague, puedo decirle que lo ponga al 20%, ¿sí? Es simplemente un grupo. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con grupos de bocinas o bocinas inteligentes. Podemos pedirle que ponga... Podemos ir, por ejemplo, tenemos unos 3 ecos en la parte inferior de nuestra casa, o Google Home, o HomePod, por ejemplo. Podemos hacer un grupo y decirle, pon música en la casa. Esto es bastante práctico, ¿no? Podemos agarrar todos los dispositivos, podemos poner todas las bocinas inteligentes que tenemos en un solo grupo que, por ejemplo, se llame casa y decir, pon música en toda la casa. Entonces, en todos estos dispositivos va a poner música. Muy bien, y ahora vamos a llegar a las rutinas. En las rutinas es donde es como el paso final, una vez que ya tenemos grupos, que ya tenemos escenas, que ya tenemos estados, que ya sabemos cómo funcionan los estados, ya podemos crear rutinas. Vamos a decir que vamos a crear una rutina que se llama fiesta. En esta fiesta queremos que haga muchas cosas a la vez. Por ejemplo, vamos a empezar con la música, que ponga música en toda la casa. Si ya tenemos el grupo
de toda la casa, simplemente hay que agregar un comando donde diga poner música en toda la casa. Te va a poner música en toda la casa. Ahora, queremos que ciertos focos los ponga con una escena que ya habíamos hecho previamente. Entonces podemos decirle foco comedor, escena 5. O escena música, por ejemplo, si es que se llama, si lo queremos así. Entonces va a poner eso. Y ahí es donde podemos empezar a jugar, podemos poner tiempos, podemos pedirle que ponga cierta música en específico, podemos decirle que te diga cosas a nuestro asistente. Esto ya son las rutinas. Entonces, resumiendo, tenemos los estados, que es si se encuentra prendido, apagado al 20% o determinado color, por ejemplo. Tenemos los modos, que es estados ya predeterminados, por ejemplo el de lectura, el cual lo prende el foco, lo pone en modo frío y a un 20%, por decir algo, para que no nos cale mucho. Tenemos las escenas, que son, si no hay un modo en el cual ya tenemos, podemos nosotros poner las características que queramos que tenga y guardarlo como una escena. Después tenemos los grupos, que nada más es juntar varios dispositivos, por lo general del mismo tipo, no necesariamente, pero por lo general del mismo tipo. Por ejemplo, bocinas inteligentes, luces inteligentes, ventiladores, y con un solo comando decir que se prendan todas las luces, que se apaguen todas las luces, que se prendan las luces de la cocina, de la sala, poner música en toda la casa. Para eso nos sirven los grupos. Y finalmente tenemos las rutinas. Las rutinas es donde podemos hacer uso de todos estos anteriores para hacer algo muchísimo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, quiero ver películas, puedo decirle que prenda la tele, que encienda el ventilador, que baje las luces al 10%, que las ponga en un color tal vez, no sé, un verde, pero muy tenue o algo por el estilo. Ya depende de cada quien y que al final nos diga algo. Bueno, espero que te haya servido todas estas diferencias para que puedas crear mejor tus rutinas, para que puedas poner grupos más adecuados en tu casa. Recuerda que también es muy importante nombrar los dispositivos de cierta forma en el cual tengan el nombre de dónde se encuentran, el tipo, cómo los reconoces. Te dejo un video, una tarjetita aquí para que veas a lo que me refiero. Eso también va a servirte muchísimo a la hora de poder controlar tus dispositivos y no estar buscando como loco cuál es cuál. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte y nos vemos la próxima. Adiós.